But you know, if you want, I can um, make it bigger using this. Ahí está. Well, so let's do this together. The idea is that you can complete it, but mm, um, when we finish doing this, I can send you the file so you can, maybe if you can print it or if you can solve it by yourself, you can do it. But you can do it by yourselves. O sea, si ustedes después lo quieren completar, ahora lo hacemos juntos, así vamos a hacer un repaso. Son varios, son como 4 o 5 hojas, así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Acá dice que hay que poner, ¿no? We have to put the verbs in brackets. Tenemos que poner los verbos in the past simple or past continuous. Ahora vamos a ver en qué, de qué manera usamos, ¿no? el pasado continuo o el pasado simple. El pasado simple se usa, como van a ver en algunas, por ejemplo el primero que es the example es we drove to Manchester last week. Condujimos hasta Manchester la semana pasada. Es una acción que sucedió en el pasado. Es una acción sola que sucedió, comenzó y terminó en el pasado, ¿no? Esa sería la idea de lo que es pasado simple. Acción que comienza y termina en el pasado. Ahora, cuando vos tenés más de una acción o querés hablar de más de una cosa que sucedió o una cosa que sucedió mientras la otra acción estaba sucediendo, ahí entra el pasado continuo. Y tiene algo que es muy común que se usa en el pasado continuo, que es un conector que te dice que algo estaba pasando cuando otra cosa estaba pasando. Ejemplo, acá en el número uno tenemos it, not snow sería el negativo del pasado, ¿no? Eh, Ujú. puede ser it wasn't snowing, no estaba nevando when I went to bed. ¿Sí? Mm, O sí. puede ser it didn't snow, no llovió cuando me fui em, a la cama. Lo que pasa que acá estamos hablando de una acción que estaba pasando mientras otra estaba pasando. Para eso se usa el pasado continuo, ¿sí? O sea que la primera, como tienen el conector, ven que ahí después del paréntesis tienen el when. Ahí está saludando Vale atrás. Ah, hola, Valen. Hola, Valenchu. Ah, no te escuchan, Vale, porque está saliendo todo por acá, pero te están saludando. ¿Vas a hacer la clase de ahí? Voy a tener que poner entonces para... No tengo que poner el parlante. No, estamos empezando. Para. Deme un segundo porque como estoy grabando, tengo que cambiar la configuración. Bueno, ahí está. Vamos a escuchar despacito. Creo que ahí está. Bueno, vamos de nuevo. Ok. Así que vamos con la que sigue. La número 2. Fíjense, Empieza con bueno. empieza con when. Eh, When, acá estamos hablando de una acción, ¿no? Que estoy preguntando por algo que si pasó en el pasado. No, esto no es pasado continuo. Acá yo estoy preguntando si ella pasó el examen. Para eso necesitan dos palabras, el auxiliar y el verbo. ¿Cómo Ah, quedaría? El auxiliar para el pasado simple es el did. did, sí. Did. Entonces, when did, when, when did, when did she pass her driving test? Porque el verbo queda, ¿sí? El verbo queda en su forma infinitiva, ¿no? Entonces, lo único que tengo que agregar es el auxiliar did. did y el verbo pass. Vamos con number 3. Donna
No come. Uh, doesn't come. Didn't, Didn't, yes, didn't. didn't, Claro, didn't didn't. come. Didn't come. Wasn't sería no estuvo. Es el negativo del verb to be en el pasado. Acá Mhm. sería didn't come, porque estamos diciendo que ella no vino to the theater with us last night. ¿No? Anoche, no vino con nosotros anoche. Fíjense, acá Mhm. tenemos dos espacios también. What did you? What do you y el verbo. Um, ¿Cuál es el verbo que tienen que usar? No se confundan con Dice, el uso del verbo y does. el uso del auxiliar. Does. No. What do you do? What do you do at 6 o'clock What did you last do? night? Ve, el verbo que tienen que usar es el que está entre paréntesis y está ah, se usa así tal cual está. así en infinitivo. Claro. Uh, 5. esto como hoy. I, Didn't. I, I I didn't study when you rang. Uh, well, well, let me tell you something. Pay attention that here you have the connector when, and there is an action that is happening at the same time when you rang. Rang is to call. ¿Sí? Rang es cuando vos, rang se le dice a llamar. Ring, mhm. ring, rang, rang de pasado. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. ¿Cómo quedaría esto? Tienen que usar, para el pasado continuo, tienen que usar el was o were, was para singular, were para plural, y el verbo con ing. En este caso sería I wasn't studying when you rang. No estaba estudiando cuando llamaste. ¿Sí? I doesn't. ¿Entienden? El uso es acción que sucede mientras otra la interrumpe o está sucediendo al mismo tiempo. Se I van a dar doesn't. cuenta por el conector when, que significa cuando, o while, que significa mientras, Mhm. y porque hay otra acción que está sucediendo. ¿Me siguen? Sí. Very good. Number 6. Last year, they... Last year they uh, doesn't No buy sé, a new house. no mm, sé cómo es el pasado ahí de está. Tienen que buscar el pasado de buy. ¿Cuál es el pasado de buy? bueno. Bought. Vaya. Ah, bot. Bought. ¿Cómo se escribe? B-O-U-G-H-T. Bought. B U. B-O-U-G-H-T. Bought. Para eso tienen que saber los verbos Ah, regulares e irregulares en el Queremos una pasado. listita, Claro, una listita de verbos. sí, me olvidé de decirle, tienen que tener la lista. By es presente. Ah, habíamos anotado algunos, pero no muchos. Sí, se me pasó, no lo preparé. ¿Quieren que les pase ah, alguna ah, ah. al grupo? Sí, por favor, A ver, cuando puedan. lo hacemos ahora. A ver si lo Ah, tienen ahí a mano. Ven que mientras continuamos con la grabación. Ok. Number 7. Fíjense, ahí tienen que buscar el pasado de sí. We, so, bien, we we saw saw, Rachel at the restaurant yesterday. Okay, keep doing it. Keep by yourselves. Keep doing it by yourselves. Give me the answer. Just give me the answers. We saw, yes. Number 8. Ah, a ver, espera. Is a question. What do you need? Did Dan
Did Dan wear his Did suit? Jan wear his suit when you sang him? Yes, very good. That's right. That's all for number one. Let's go to number two. Bueno, acá fíjense que tienen que completar. Dice, complete the dialogue, ¿sí? Completar el diálogo. Use the correct form of the verb in brackets. Vamos a ver un diálogo. Ustedes fíjense cuando es una pregunta, cuando hay que usar un auxiliar y, y cuando tienen que usar el verbo de su forma de pasado, si es regular o irregular. Let's start. Did you enjoy your trip to Italy? I had a great time. That's good. Where? Pregunta. Where did you stay? Dice, vale. Where did you stay? Keep reading. Cualquiera. Yes. In a really nice hotel in Sorrento. Who did you go with? Very good. Sandy and Mel. We had a few problems while we were here. We were there. Álvaro, we were there. Para que te leo un poco más. Ahora, Lucy, what? Lucy, what? What did happen? Yes. Álvaro. Ahí está. Mel lose her passport and her purse. Yes. Really? What did she do? We went we went to police station. What did you say? Well, Mel, Shine were here. There. Yes. That was Lucy who? Did find them? Mhm. Two children at the at the beach. That that was very lucky. Bien. Was Do you agree? ¿Están de acuerdo? Yes. 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 Very Perfect. good. Sí, todo bien. Perfecto. A ver, este sigue acá, arriba. Number three. Complete the sentences with so, because, but, or although. Although it was late, we weren't tired. Em, bueno, estos son tipos de conectores. El primero Eh, puede ser because. ¿Cómo? En el primero puede ir because o no. Um, No, it Amel doesn't. doesn't eat meat because he's vegetarian. Yes, because yes. es de dar una razón por qué, ¿no? Ajá. Number two. Em, El primero eh, se puede traducir como vieron que el ejemplo dice, although it was late, a pesar de que era tarde, we weren't tired. Entonces, number two, although también. Although. yes. Although. ¿Cómo sería? Although the restaurant was expensive, the food was awful. Yes. Sí, pagaron caro y comieron feo igual. Number three, Uh, Em, Thomas doesn't like his job ujú, because he's looking for ah, another ah, one. because es ¿No? la razón. Ajá. Thomas. but Eh, Ah, puede ser but, pero también puede ser so. so, Ujú. so he's So looking he's another looking one. for another one. So Claro, no he's le gusta el trabajo porque está viendo otro. ¿Eso es lo que dice? Claro, a él no le gusta su trabajo, por eso entonces está mirando otro. Ah, Number four. Number four.
So, yes, it was a nice day, so we went to the beach. Number 5, Alone in Spanish. Because they because they want want to. to visit Argentina. I hope they have dollars. Very cheap. It would be it would be a cheap travel, a cheap trip. Number 6, I invited Jan to the party. Remember, I invited Jan to the party, no party. Y la primera es invited, porque termina en T, se pronuncia como una I. Invited. I invited Jan to the party, but he didn't want to come, es lo que But, dijo Valen. ujú, Sí, Valen, no te escuchan, tienes que tener un micrófono. Underline the correct verb. Take someone to a restaurant. ¿Sí? Vamos con number 1. ujú. Fíjense que cada uno de estos verbos tiene que ver sí o sí con la frase. Queda bien con la frase. Esto es lo que se llaman collocations. Podemos Run, run across the road. Very good. Number 2. Help. Again, have a good time. Number oh, 3. invite, Invite somebody to dinner. Very good. 4. drive Drive. along the road. Drive along the road. 5. Be, Be be in in a a hurry. hurry. Be in a hurry es estar apurado. Hurry up there. Number 6. Wait for a friend. Wait for a friend. Yes, I know. I have experience on that. I always have to wait for one friend, and I'm looking it. I'm I'm looking him right to the eyes. Me? Yes, you are the one. No se daba por aludido. See, number 7. Late, sure. Uh, Play. Play Play a a Song. 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 Play a song. Very good. Bueno, bastante rápido. Vamos a ver si llegamos a hacer 4. ¿Qué dicen? ¿4 hojas? Uh, Tenemos que llegar al... Si Se llegamos quita al las reading burgas. comprehension es porque vamos bien. Porque tiene un reading comprehension. Ok, let's go. Number 5. Esto después recuerden, yo se lo voy a mandar y ustedes lo completan. ¿Sí? Eso Hoy se los di como opcional, ahora se los digo no, lo completan. Imprimen y lo está completan. está en el cuadernillo, ¿no? No, 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 esto lo mandé. Es más, le voy a decir algo. Abajo de todas las opciones estas, están las respuestas. O sea, están por unidad, buenísimo. así que yo confío en que son personas grandes y responsables, creen en Dios y no mienten, así que así que no van a mirar hasta que no tengan la duda y después lo chequean, ¿sí? Si está mal, después lo chequean, pero no vayan a la respuesta directamente. Ese fue uno de los motivos por el cual no los mandé temprano, pero o sea, igual tenías que buscar hasta abajo de todo para ver, pero... Ok, number 5. Complete the sentences with the correct word. Example, she didn't take many photos when she went to Italy. Así que fíjense que tienen varias opciones, and all the options are related to holidays, okay? Or at least you can use it to express or to say something about holidays, okay? So let's start. You need a passport if you want to go abroad, es al exterior. Sí, Abroad. abroad, abroad, yes, abroad, Bro. abroad. Number 2, Valen? Delicious. Number 3. Mhm. The, the weather was lovely. It was uh, sunny. Sunny. Yes, it depends on each person. The answer, no? Because if you are in, I don't know,
in the mountains and you expect to see the snow, and if it is a sunny day, maybe you can't see the snow. So, no, puede ser un día soleado, puede ser espectacular, pero si para vos justo ese día soleado te afecta porque querías ver la nieve, bueno, no fue un día espectacular. Vos querías que haga frío, que sea un cloudy day, pero bueno, ok. Ujú. Number 4. Julie and Andy. Acá tienen sinónimos Bucket. prácticamente. Booked, hired and rented. Or rented. ¿Cuál se usa para decir que reservaste los tickets? Booked. Bucket. Booked. Book. Bien, booked. Booked. Hire es alquilar, pero... No, Bucket porque hay una página que se llama Booking, lo asocié con Sí, eso. booked es reservar. Rented, bueno, es rentar. Vos puedes rentar puedes rentar, por ejemplo, una habitación. Y hired es un tipo de alquiler también. También, sí, es un tipo de alquiler. No me... Booked es reservar. Number 5. I most of Go. I go most of the time, most of my time at the beach when I'm on holidays. Number 6. Do you Bye. buy any Bye. souvenirs when you were in Brazil? Number 7. We went. Uh, Yes, two possible options here. You can say we went out or you can say we went away. uh-huh. But there is only one correct for the book. That is away. But you can say we went out because it's okay. Don't worry because vos podés decir salimos o nos fuimos. It's the same. Okay. Let's Away and out. Se out puede and usar las away. dos. Both possible options. Both are correct. Number 6. Complete with. Acá tienen que completar con prepositions. Esto lo vimos. Prepositions de tiempo. At Um, para cuando es muy específico. In cuando es muy general. On cuando está en el medio de específico y. ¿No? Por ejemplo, si vos decís we got married on 7th of May, estás hablando de una fecha, ¿no? La fecha en este caso va con on. Vamos a ver cómo se usan. Número 1. What do you do? En este caso, weekend va con at. 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 What do you do at the weekend? At. Number 2. Uh, There was nowhere to sit in the train. Bien, ¿se acuerdan? Nunca les dije, no les conté lo de las prepositions. Las prepositions, ejemplo, cuando vos hablas de un transporte público, bueno, un transporte, en el cual vos te podés mover dentro del transporte, la preposición que se usa para eso es on, porque vos te podés mover dentro, ¿sí? Ahora, si On the vos dentro del transporte no te podés mover, ejemplo, dentro de un auto, no te puedes desplazar, vas sentado, entonces ahí va in. Después, las cosas que se montan como una moto, una bicicleta o un caballo, se dice on. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Entonces acá la respuesta correcta sería there On. was um, to sit on the train. On the They train. played basketball. Esto es para partes del día. in the morning. In the morning. Very good. Stefano was born in Rome. Bien, ¿vale? Rome. Number 5. They sat. At the balcony. ¿Dónde? At. On. On the On. balcony. On. Yes, on the balcony. Yes. Bueno, este tipo de proposición B es prácticamente como que no tiene una regla. Ahí la regla será. ¿Sí? Sí, ¿Cuál? por las dudas que YouTube no. Bueno. Number 6. We arrived. We arrived On the bus. on the bus. Fíjense que bus stop es la parada. Sería at. At the bus stop. Just before the bus left. ¿Sí? Bus stop es la parada. Bus sería el. Muy bien. Let's go Pregunta con to trampa. exercise number 7. Fíjense, este es un ejercicio de pronunciation. En esto les fue bien. Así que
I expect that you did it great. I expect you do it great. Ok, number 7. Fíjense, el ejercicio acá es de unir los sonidos que se parecen. Ejemplo, cuando vos tenés, ahí tienen palabras que tienen que unir con estas de la 1 a la 5. La 1 ya está, que sería so y bot. So y bot, ¿no? El sonido que predomina ahí sería el de o, so, bot. Vamos con rented. Rented. Started. Yes, rented, started. Very good. Started. Number 2, set, Uh, Red. red. Set, red. Very good. Number 3, dog. Yeah. Understood. Ah, no. Eh, no. Encima, malísimo, Dog. porque en realidad el sonido que está marcado es el primer, es la D de dog. Dog. Ah, Ah, Arget. ¿Qué es No, Arget? no dije malísimo por la. No, no, no te dije malísimo. Sí, no te dije malísimo. Digo No. malísimo. Pobre Sil, pobre Sil, menos mal que me dijo, vale. Malísimo la Me voy. actividad. Claro, así de una. Malísima la actividad que marca la D, habiendo tantas palabras que terminan con el sonido de D. A eso me Ah, refiero. ¿y qué es Arget? ¿Por cómo se Argued. dice? Argued. Argued. Ah, Argued, bueno. que termina con d, argued, Argued. es discutir. Argued, Ah, discutir con alguien. Entonces, for example, my boyfriend. Vos tenés could, number 4, could. argued. ¿Y Ah, con claro. cuál puede Ahí ir va ahí? con Con esa. lo que habías dicho hoy. Claro, argued. Understood. 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 Could, Ah, understood. Could, Understood. understood. Y 5, type. ¿Dónde está? Ya tenemos understood. Tenemos started. ¿Cuál más usamos? Read. Red. Nos queda dog, tie. Pero el sonido de tie ahí es la T. Tie. Starting. ¿Ah? Pero no está ahí. Rented. Rented. Ah, ya sé. Started. Es, Started. es una de esas palabras que está ahí por pronunciación termina con sonido de T. ¿Por qué? Porque el sonido que tiene antes te obliga a que vos pronuncies una T porque no puedes marcar una D después de ese sonido. Ay. ask. Asked. Bien. Asked. Asked. Asked con tie. Entonces nos quedó, con dog, nos quedó argued. Bien. Raro. Ah, bien. Raro. Era este, bueno, el de pronunciación, ya saben que las reglas, no sé, las escribió el mismo Satán. Bien, number 8. No, este no. Este es el de marcar ¿cómo es la sílaba tónica? Como me enseñó Sil. No. Ah, llegamos al reading comprehension. Igual hay más después de esto. Oh. Reading comprehension, number 1. No, a ver, no sale todo el texto. ¿Cuánto queda? Lo voy a checar un poquito a ver si. Okay, remember that this is a reading comprehension. You have to read, then you have to answer some questions. Okay? We have 1, 2, 3, 4 paragraphs. ¿Lo pueden ver bien a los párrafos? Sí, pero me acerco un poco a la compu porque Bueno, lo que pasa es que lo ahora ya achiqué un no. poquito. Si no, Sí, lo agrando un poco y voy bajando después. bueno. Bueno, empieza Vale, sigue Sil y después sigue Adrián y después repetimos. Ahí, ahí está, Sí. although. Dale. Although I work in the center,
of London now. I like going to the mountain when I can. Last winter I decided to spend a week did no see I decided to spend a week in Scotland. I wanted to go skiing and walking in the mountain. I looked on the internet and I booked a cottage, a small house for a week. One Friday night last November, I packed my bags, went to Heathrow Airport, and I wait to get on a plane to Inverness. Inverness, ¿qué es? Inverness, un lugar. Ok. Sil, please. Bueno. Then the problems start. The plane didn't leave that night. There was a lot of snow in Scotland and they closed Inverness Airport. So I spent the night in Heathrow. I drank a lot of tea and read a lot of newspaper. I tried to sleep, but I wasn't comfortable. Bueno, no sé si se dice así, comfortable. Next morning, Inverness Airport opened it again, and we arrived in Scotland, but my bags weren't there. Bien. Primero, el primero, started, ¿sí? El primero es Start. started, ok. Después es comfortable, ¿sí? Que me habías preguntado. Ese es comfortable. Y el último es opened, opened, ¿sí? Opened. Inverness Airport opened again, Okay. ok. Thank you. Ahora, Adrián. Fíjense que ahí aparece el verbo I hired, que dijimos que era Ujú. alquilar. Alquilar. Alquiler. I hired a car and drove to the cottage. I was a 20-minute drive from the airport. When I arrived, there was a family with two children in the cottage. They looked on the internet too. For the same week, the family was very kind. They said it, I could sleep in the lounge, and they cooked dinner for me. Next day, I got for my bag from the airport and decide to go. No sé si sigue o termino. Y ya que está, mandale fondo blanco. Mm. Well, I decided to go skiing, but the mountain road was closed because of the snow. I did ski. I did walking in the mountain. I spent the week in the cottage waiting to go home. I was my favorite holiday. It wasn't my favorite holiday. Okay, very good. So now you have to answer this. Oh, So take your time to say if it is true or false. Um, but primero léanlo. ¿Sí te gustó? Yo no me acuerdo nada. Tendría que leerlo de nuevo porque, a ver, Bueno, bueno, algunas cosas por ahí sí. acordate que no fue sus mejores vacaciones. Bueno, Bueno, por ejemplo, la número uno, ¿no? Que dice, the writer decided to spend a week in Scotland. Bueno, yo realmente no sé si Inverness está en Scotland. Así que... sí, 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 ¿Ah, sí? sí, Ah, sí. perfecto. Una señora de mundo, ella fue. Nosotros... No, 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 porque veía una serie y viajaban a Escocia Ah, y mira, lo mencionaban en ese lugar. Va, en el libro que leí también está. Sí, sí, ¿cómo, sí. cómo, qué cómo? genia.
Que no, que vi una serie y que, bueno, estaba situada en Escocia, una parte, y mencionaban Inverness como, bueno, una ciudad de Escocia. Ah, sí, Inverness es una ciudad en Escocia. Sí, Ah, mirá. Yo pensé que era invierno. No sé por qué. no. Inverness. O entonces sería verdadero. Yes. Tienes true, false, and doesn't say. True. Y yo puse true también. True. We hunted. Well. ¿Necesitan leer una vez más? Yo sí, porque no me acuerdo nada. Bueno, a Estaba ver, tratando Bueno, podemos ir de haciendo, la podemos ir pronunciar bien, contestando pero y no presté pregunta, atención a pregunta. A ver, voy a hacer una pregunta a ver si se acuerdan. para, Eh, cuando fue a Heathrow, ¿no? Al aeropuerto de Heathrow, ¿fue miércoles o no? para mí fue viernes. Vamos a No, no, ponerlo entonces. cero. Vamos a ponerlo. Vamos a empezar de ahí. Y ustedes me dicen Friday. Friday, Friday. Todo nevado. Well, Y a let's veces go. suele Let's go pasar. to the questions. What do you Yes. Dale, dale. what do you say? So, the writer decided to spend a week in Scotland. True. Yes, it's True. true, but she doesn't say it. It's true, but she Sí. doesn't say Scotland directly. She say Inverness, como dijo, sí, Ujú. este dato que lo tiró Sil, sí, yo no sabía. But she doesn't say it straightly, or she didn't give the details about where she want to go. Get it? ¿Lo entienden? Ella dice, sí, voy a Inverness, pero bueno, para mí, in my personal opinion, it's okay. Both are possible, but it is true. Okay, number two, he wanted to walk in near the river. I False. thought it was a girl. He wanted to go and walk in near the river. True, false, or doesn't say it? False. Sil? Em, Doesn't say false and doesn't say. he wants, que quiso ir a caminar. Sí, Dice, quería, quiso ir a quería caminar. ir a caminar Ah, que cerca ir a del río. caminar. Cerca del río. Cerca de, no, in the mountains. Yes. Las So it montañas is quería ir. False. false. Okay. False. Number three. He went to Heathrow Airport on Wednesday night. No, Wednesdays. era False. Friday. False. False. He mentioned something about a Friday, but I don't Mhm. remember if it has to be On with Friday. One the Friday. arriving to the airport. The plane didn't leave Heathrow that night, but that is a question. Eh, The True. plane didn't leave ah, Heathrow that night. It's true. true. Because what? What was the problem? Eh, Uh, Yes, can you say no in pudo English? par- Because remember that oh, we have in an English class. too much We snow. are in an English class. yes. Too much snow. Yes, Mhm. close because the snow. Very good. Uh, the writer spent the night in the airport. Yes, true. Yes, doing what?
What? I don't know if it is a writer or if it's the writer of the story. I don't know. Mm, What did he do during this staying? He drink. He drank what? Yes, too much tea. too much. And And read a newspaper. yes, he read Ah, a yes. lot of newspaper. Yes. Um, he arrived at Inverness Airport 3 days later. Um, False. false. Another day. And the following day, the next day, See, Yes. next day. okay. Number seven, the cottage was in the mountains. Yes, Who I. is It's true. It is true. is uh, Hmm. In the Or city, not about in Inverness, in the city. yes, it's No. Inverness. But remember that he went to the mountains, but his his cottage? cottage is a small house. It's very common to find a cottage Ah, on the countryside. Sí, son muy comunes en el campo o los lugares así tipo de descanso. Hay un cottage que es como una cabaña, una casa pequeña de descanso. Bueno, no siempre son pequeñas, a veces son grandes, pero bueno, para que tengan una referencia. Entonces, eh, es como que él quería ir, true. ¿se acuerdan que él quería ir a esquiar y no pudo? Quería ir a caminar y no pudo. ¿Y eso dónde era? In the In the mountain. In the mountains. mountains. Okay, The True. so cottage was in the mountain. It's true. maybe it could be number 8. The family at the cottage was very kind to the writer. True. True. Yes, yes, completely true. And they allowed him to stay in the lounge. In the Eh? lounge, ¿no? Es como, depende del lugar, puede ser como una sala, un salón ahí aparte, Lunch. Sanguchitos. Bueno, a ver, Ah, acá hay un par más. sí, que son vivos, que van a ver el texto ahí. No, no, ahí dos, ya está. Hay gente que nace con el It's corazón complete. activa. Teníamos un 80% ya casi. Sí, ya lo leyeron again. Read the article again and answer the questions. How did the Again, writer book the cottage? How did? On the internet? Are you sure? Did the creo que writer book the cottage on internet? We can say that he did it online. What do you say? Yes. yes. Number 2. Read it, How- please. What was the weather like in Scotland? What was the weather like? But it's but it's no. Very Mhm. snowy. What do you think? It Snowy. is snowy. Snow, very snow is the noun, ¿no? Sería el sustantivo noun. And snowy sería como el adjetivo de clima. Sería como eh, ne- nevado, muy nevado. Mhm. Um, and what do you think? The conditions are good or are bad for the Bad, stay? porque Bad no pudo ni condition. esquiar, ni caminar, ni nada. Claro. So we can imagine that this wasn't something good for him. In spite of that, you know that when you have snow, it could be great, but not too much snow. Okay, Yes. number 3. So you have 3 questions left. Try to develop your answer. Okay, try to give an argument for the answer, and the 3 of you have to answer one of these. Or maybe if you want to add something to the answer, for example, imagine that
Silvana answer number 3. Maybe Adrian want to add something. You can add something to the argument, but try to use your English to argument or to make comments about the questions, about the answer. Okay? Okay? Okay. Nobody say Okay. yes. Nobody say yes. Maps. Okay, number 3. What did the writer what what did the writer read at the airport? Okay. Read a newspaper. Okay, give me some support about this answer. Why? Um, because he very boring Yes. and stay many hours in the airport. That's right. Um, But why? Because you can stay in the airport, okay? You can stay, and maybe it isn't boring at all because you can go to the shops, and that is not boring. But there was a special situation here. What was the situation Uh, with the airport? uh, Yes, what was this? The airport was closed. Yes, that's uh, right. So we can imagine that this happened at night. Yes or not? yes. That is the kind of support or the comments that I want you to make. Imagine the situation, okay? Vale. Number 4. How did the writer go to the cottage? How did? Um, He doesn't say it. how did the writer to the goddess? By plane, by car, by uh, bus, Walking. walking. Mm, no pues. I think I think remember. Let's try to remember the situation. Where was the cottage? Where? Where In the was the The cottage? mountains. mountain. In the mountains. Maintenance. Yes. In which location? In Inverness. 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 Yes, very good. Because Inverness. remember the airport was in Heathrow, and he had to travel from Heathrow to Inverness. Yes. Is is that right? Ah, In, in the plane. Aeroplane. Yes, by plane. By plane. Well, tell me something. Give me some comment about this situation. What was the situation with the plane, with the trip, the journey, the arriving? Tell me something. Um, what what did the writing in the time in the travel? Yes, something that you want to add about this I extra information. Give me some extra information. drink coffee in the plane. It's free. Drink a lot coffee and really see 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 the mountain from the windows. And what about the flight attendants? It's What is a flight attendant or flight attender? yes, it's travel. It's Somebody that give you food or give you help on the plane. depend the time of travel is 1 hour or too much hours. Uh-huh, yes. It's very It was a long trip. very time in the plane. Uh, is I food and magazines and coffee, drink, whiskey. Why not? Very It's good. a short plane. A short time Short, travel is short, yes, a short trip. was is too fast. Yes, you have You only to wait to arrive to the destination, and that's all. yes. You can. Okay, number 5. How many children were at the cottage? Okay, I don't know. I don't remember.
How many children? Two Two children. children. I Comments don't know it's two boys or two girls. or one I boy don't and know. one? Mm. He said the family is very kind, Uh-huh. See? cook for him. No, Yes. no, And don't remember. and they No. allow him to stay where? In They the allow him to stay where? lunch. In the lounge. Very good. In the lounge. We can say, or we can imagine that the lounge is a place with no bed, with no furniture. It's a special part of the house, like a saloon, like a room, and be by yourself. Okay? But well, at least. I imagine to lunch is a place to many sandwich of miga. Well, tell me something. Yes. Why he was in the same house or in the same cottage with this family? Why? Why they were together? Oh, I don't know. Why? Because you don't go to some place and expect to find somebody in the same place that you have booked. What was the Um, situation here? Because remember that everything was a problem, a It's confusion. very lucky. But what was Bad the problem? lucky. But you said it was bad luck. Ah, Yes, but what happened? What did happen with this? They booked the cottage the same week. mm, They remember that. it's confusion. Yes, it was like a confusion. There was a problem on the internet because at the same time that he booked the cottage, the family booked at the same week, and that is impossible. Well, it was possible, but that was the problem. That was the problem. Yes. Yes, it wasn't the idea. You want to. Well, at least he had company because it was an awful time because he couldn't do anything. Well, It's a yes, problem. It's a problem with the pipes. we spent we spent lots of time doing this. Very good. You can check your answer then. But tienen más. No. Les quedan 10 minutitos, vamos a aprovecharlos. Ajá. ¿Querés más? Como dice Liz Italiani. Ok. Ah, pero esto es un listening. Pero no decía dónde estaba el listening, ¿no? Esto no me sirve. Ask your partner this question. Oh, yes, I like it. No, I don't like it. Okay, speaking. Number one, see, on the right of the screen, see, a la derecha, on the right, you have speaking, number one and number two. In speaking, you don't have to, the only thing that you have to improve here to practice is the speaking. So, ask your partner these questions. Did you take many photos on your last holiday? So, come on. Hay tres. Adrián, Silvana y Valen, cada uno tiene una pregunta y ustedes eligen a quién se la hacen. Así que, Okay. be quickly, pick one. Be quick. Pick just one question. Y que la que vos quieras. Sean rápidos, por eso digo. Elijan uno y. one, one question. Ok, number one. For Valen. Did you take many photos in your last holidays? Para What vos, were Sofi. you? No, I never take too many photos in my holidays. Photos. Sorry, I was Sleeping. in an American moment. um, no,
So I didn't take too many photos in my last holidays. ¿Y why? 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 Because I live the moment. Ah, ok. Ah, well, my answer is for my uncle. No? Okay. What's your favorite photo from your school days? Can you describe it? Ah, it was a nerd. He always was a nerd. Well, my favorite photo on the school days. I I don't have too many photos. Uh, from this day school, I one photo to I have promotion. Secondary Ah, school. when To you the, when you finish the school and you have your yeah, degree, let's say, uh, um, you put away your microphone. I'm sorry, in equivocation. Around and one photo is I had to my father's and Ah, take the diploma. ¿Cómo se dice diploma? fue que sale muy saturado. ¿Cómo? Diploma. ¿Cómo se dice? Your degree. And degree and to my family, Ah, my okay. mother, father, and brother, and No vi esas no fotos, ¿eh? toxito, no. ¿Eh? No vi esas fotos. One and long hair. Ah, la tenemos que ver esa la próxima vez. El jueves vamos para Hair allá. El jueves vamos y... Es más, and vas a estar en clase, ¿no? El jueves es el cumpleaños de Mari, de la Mari. and will need on me Bueno, photo. ahora you have to ask Silvana number 3. I Ujú. I question Silvana. What kind of photo do you like taking? No estaría entendiendo bien qué significa la pregunta. What kind of photo? Ujú. ¿Qué clase ¿Qué de es foto? kind? ¿Te gusta a Ah, vos hablar? ¿Qué clase? ¿Qué tipo de fotos? Claro. me gusta, ¿qué? Tomarte. Estoy aquí. Ah, em, em, Selfie. sí, bueno, yes, selfies porque because no me queda otra. Porque cuando salgo con mis hijos, bueno, somos selfies, pero no, en realidad no porque ay, no sé cómo decirlo, el que toma selfie siempre sale mal, sale feo, No, con don't. la cara así grande. Maybe that is that you what you think, but no, no. I I hate the think that's selfies. you No. hate selfies. Okay, Sí. but Yes. we have rounded face, and Yes. Mm. that is something. Panchita cookies, my face. Yes. It's something like you highlight the curves in your face, but well, I think that are great. Maybe what you have to do, because do you like to take you like taking selfies, you can buy those sticky selfies, sticky or selfie stick. I No, don't Yes. have. well, the selfie stick, remember that you can enlarge whenever you want. Vos Ujú. podés estirarlo y lo puedes dejarlo. Sí, está bueno. Ahora como que es bastante útil. Bueno, se puede usar también el temporizador, ese que se pone ahí para sacar fotos, ¿no es cierto? Sí, Con pero una cierta cantidad de segundos, pero acá no es como Naka de Yapatoni, que la deja como a 10 cuadras las cosas y saca fotos. Acá lo dejas ahí un ratito y... Bueno, well, very good. Remember,
use your time here to practice your English. So it was a great class. Porque hicimos un montón de ejercicios. Mi idea era que vayamos a al menos 4 páginas de esto, que terminaron siendo, sí, creo que 4 ejercicio. Fíjense que después tenemos más ejercicios y al final de esto hay, no sé si se repite, pero ven, está de nuevo el reading comprehension. Ah, ¿está de nuevo? Sí, pero es porque se repite. Fíjense que acá Ah, se repite todo. Esta era la última hoja. Así que hicimos todo. Very good. Bien, people. bien. Este va a ser, o pretendo que este más o menos sea el ritmo de las clases ahora. A pesar de que es un advance, sí, quiero que él tenga este ritmo. Eh, Más allá de que hoy vimos 2 temas, que era el pasado, y el pasado ya lo vimos más o menos, ¿no? Así que seguimos repasando y le agregamos el Sí. pasado continuo. Vamos a ir viendo temas para engancharlo para que no queden ahí en el aire, ¿sí? Pues son temas importantes. El pasado y el pasado continuo son muy importantes. Bueno, eh, van a tener esto no de tarea, porque no pretendo que lo hagan para la próxima clase, porque son un montón de cosas que son fáciles de completar porque ya las hicimos y son de completar de 1 o 2 palabras, ¿no? Sin embargo, Sí. sí quiero que hagan esto, no tampoco para la próxima, pero cuando lo tengan, porque es este, miren, acá, ¿vieron esta parte de writing? Dice, Sí. write a short essay, ¿sí? Un essay es un ensayo, escriban, que en realidad no, escriban, entre 100 y 150 palabras de sus vacaciones. ¿Dónde fueron? ¿Con quién fueron? ¿Cómo fueron? ¿Qué actividades hicieron? ¿Y cómo estaba el clima? Entonces, tienen esta manera de hacerlo. Igual ahora yo se los mando, Sile. Ah, bueno. Eh, esta manera sería una buena recomendación, sería que sigan el orden de las cosas, ¿no? Para que no mezclar cómo fuiste, cómo estaba el clima y después a dónde fuiste, ¿no? Sigan esto. Y recuerden que tienen como guía para los párrafos el texto, que está acá el de... Ujú. ¿Sí? Y la clase que viene, por ahí sigamos con esto de las vacaciones, porque tengo otro texto para que veamos, pero cuando las vacaciones te van muy mal. ¿Sí? Estamos Ah, hablando de mira. desastres ecológicos, así que estaría bueno para verlo también. ¿Ok? Así que, that's all for today. See you next Thursday. Be Me prepared pasó to... una vez la del desastre. Creo que me contaste, Jodeme. ¿no? Estuve, sí, en el terremoto del 2010 en Chile. Me No, tocó. esa no sabía. Bueno, Terrible. en Así que tengo para contar ahí. el texto que yo tengo habla de un terremoto en Chile. Ah, Así, Está. mira, así justo. que la próxima clase lo leemos. Listo, ya está, de una. De una. Vale. Bueno, qué lindo. Bueno, un poco, le digo la verdad, un poco los martes, cuando tengo los chicos, los martes y los jueves acá, que me desgastan un montón, me cansan, no sé por qué. Son muchos y hay que estar muy atento. Pero bueno, tengo la motivación de que después tengo la clase con los adultos, que me gusta mucho dar clases a adultos, así que estaba muy contento de volver. A Ay, pesar de que, bueno. a pesar de que Nos viste con todo, ¿eh? Mira, un montón de hojas. sí. Lamento decir que no es el mismo, el sentimiento no es el mismo, pero bueno. Yo estoy, me costó bastante. Bueno, Después quería ver la teoría de esto, porque no me acuerdo. está Tengo bien. que Sí, sí, poder volvemos. La buscar. clase que viene, Qué bien. el Vale, texto que yo tengo es cortito, así que podemos meter teoría ahí. Ujú. perfecto. Teoría sobre Sí, digo, sí, pasado continuo o pasado simple. pasado. Pasado en general. Sí, Pasado y pasado continuo. ¿Qué vimos hoy? Pasado y pasado continuo. Sí, sí, el pasado ya lo pasado vimos, o sea, lo simple. vimos muy por arriba, El pero... pasado ya Sí, pasó. sí, porque el presente simple estuvimos viendo mucho, pero y el segundo Ah, condicional, yo estaba pero pasado